43 minutos pasan de las 7 de la mañana, nos metemos en la entrevista de esta jornada con la senadora frente amplista Betiana Díaz, a quien le damos los buenos días, la bienvenida y el agradecimiento por hablar en Doble Clic. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Díaz, ya se cumplieron estos primeros 100 días de gobierno, que es como una cifra bastante emblemática, y aparecieron los balances de todos lados, desde el Frente Amplio, el MPP, el propio gobierno, la oposición. ¿Cómo se visualiza hasta ahora? Ayer Orsi dijo, sin duda me hubiese gustado hacer más, pero bueno, es lo que se pudo hacer hasta ahora. Bueno, en realidad nosotros estamos muy conformes con estos primeros 100 días de gobierno. Es parte de la demostración de que en realidad estamos dándole cumplimiento a los compromisos que asumimos frente a la ciudadanía. Nosotros durante los últimos 5 años que no estuvimos en el gobierno, nos dedicamos justamente con el Frente Amplio a recorrer el Uruguay, a escuchar las demandas de la gente, a construir nuestro programa de gobierno en base a todo eso que recogimos de todo el territorio nacional, de los vecinos y de las vecinas que se arrimaron a hablar con el Frente Amplio, que no necesariamente eran frente amplistas, y de hecho construimos nuestra agenda de prioridades en base a eso también, y le estamos dando cumplimiento en estos primeros 100 días de gobierno, ¿no? Creo que es importante resaltar que este es un gobierno que está en marcha, es un gobierno que viene cumpliendo con una agenda, independientemente de que yo creo que acá hay una discusión incluso sobre los puntos de partida que se va probablemente a instalar en estos días cuando se discuta la rendición de cuentas que empieza en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con cómo el Frente Amplio asume el gobierno y qué es lo que pasó durante la transición, ¿no? Esto ha estado arriba de la mesa porque parte de los logros que resalta el gobierno es haber empezado a gestionar los grandes endeudamientos que nos dejó el gobierno anterior y que de hecho no nos limitan en la agenda de prioridades que tenemos, pero es algo que tenemos que asumir porque cuando uno asume la gestión de lo público tiene que hacerse cargo también de este tipo de situaciones, como por ejemplo lo que fue, bueno, lograr sortear el arbitraje del ferrocarril central y que el ferrocarril central no se detenga, una obra que para la economía uruguaya, esto todo el sistema político acuerda, es fundamental para poder desarrollar y sacar nuestra producción. Todo lo que tiene que ver con la deuda de ACE, que en realidad muchos de estos gastos nos enteramos o pocos días antes de asumir o cuando los compañeros y compañeras que están en el Ejecutivo ya iniciaron la gestión y lograron, bueno, hacer una transición con respecto a cómo quedaron las cuentas en cada uno de los organismos, y por eso es que también resaltamos, bueno, no solo las cuestiones más urgentes que tienen que ver con, por ejemplo, darle cumplimiento a la implementación del bono para más de 100.000 gurises de los quintiles más bajos de ingresos de la escuela pública, sino que además también aquellos que tienden a pensar en el mediano y largo plazo, que tiene que ver, por ejemplo, con tener herramientas para que las empresas uruguayas, las MIPYMES, puedan invertir en innovación, como por ejemplo las líneas de crédito de BID que está trabajando el gobierno, ¿no? Es decir, hay un paquete de medidas que incluso en la página de presidencia están ordenadas, digamos, hasta por ejes temáticos que demuestran que en realidad el gobierno en diferentes áreas viene siendo un gobierno muy proactivo. Hay un proyecto ahora que se va a empezar a debatir en el Parlamento que tiene que ver con el lavado de activos, todo el control, las transferencias, lo que uno puede llegar a comercializar en efectivo o lo que hay que hacer con transacciones bancarias, que eso implica, lógicamente, ciertos controles. ¿Qué posición tiene al respecto? Y a grosso modo, simplemente para orientar un poco a la gente, ¿de qué consiste, de qué viene esto? Bien, esto se va a discutir probablemente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, ahí empieza la discusión. Es un proyecto que tiene que ver con algo que el Frente Amplio venía denunciando, que tenía que ver con la flexibilización de controles para el manejo de efectivo. Sabemos que hoy Uruguay tiene un cambio de estatus y este es un proceso que es un fenómeno regional de corrimiento de los territorios del narco hacia el cono sur. Vemos que la región está complicada y para nosotros el manejo de efectivo era justamente un componente que le hacía muy fácil la vida al narcotráfico. Por eso hace mucho tiempo ya fue también un planteo que se hizo durante toda la campaña electoral de bajar el umbral del manejo de efectivo, que hoy está arriba de los $120.000, porque nos parece que realmente es descabellado
lo que se buscaba en su momento, que era aumentar el umbral, que estaba muy bajo, cuando se crea la Ley Integral de Lavado de Activos en el año 17, que es la primera vez que Uruguay tiene un marco integral en ese sentido, y que estaba por debajo de los $5.000, ¿no? Entonces, bueno, un poco la discusión era para comprar un auto, para la transacción de entrega de un boleto de reserva de una casa, ¿no? Es decir, aumentar el umbral, y nosotros lo planteamos bajar a cerca de unos $40.000. Esto es en unidades indexadas, por tanto, que se va actualizando, ¿no? Pero entendemos que hay que reforzar los controles, porque de hecho hay algunas otras medidas que tienen que ver con el fortalecimiento de la CENACLAF, con también el fortalecimiento de la Unidad de Información y Análisis Financieros del Banco Central del Uruguay, que viene planteando que esto sí también de alguna forma cambió la percepción de riesgo para la persecución del lavado, y hay una modificación normativa en términos de diseño institucional que probablemente esté a discusión en el Parlamento, que es la eliminación de la Fiscalía Antilavado. Uruguay viene con una situación compleja hace tiempo, siendo observado por los organismos que estudian todo lo que es, bueno, las herramientas que tienen los estados para perseguir el lavado de activos y el crimen organizado, y en ese sentido, me acuerdo que cuando nosotros creamos la Fiscalía Antilavado, en su momento, la propia CENACLAF nos planteaba no crearla, es decir, que esto cayera en otras fiscalías. Ahora, creo que esto tiene varias aristas de discusión. Uno tiene que ver con el fortalecimiento institucional de la Fiscalía y los recursos disponibles para poder perseguir, investigar más allá de las condenas que se tienen por los delitos precedentes y poder seguir investigando, porque Uruguay tiene pocas condenas por lavado de activos, ¿no? Y esto es una situación que ya es histórica en el Uruguay. Entonces también de alguna forma tenemos que ver cómo dotamos a el sistema de justicia de herramientas para poder hacer investigaciones más profundas y poder tener condenas. Eso precisamente llama quizás la atención, eliminar la fiscalía que está especializada en el tema para que sean los mismos fiscales que ya vienen investigando otros delitos que continúen con esa investigación. ¿Va por allí? Bueno, sí, de hecho, en realidad, creo que eso es parte de lo que vamos a discutir también con el Poder Ejecutivo. Yo creo que ahí hay que ajustar también, bueno, cuál es la garantía para que esto suceda cuando sabemos que la Fiscalía también hace mucho tiempo viene pidiendo un incremento de recursos humanos, de recursos técnicos, de equiparación salarial para el trabajo que tienen que asumir los fiscales, sobre todo en los procesos muy largos, como pueden ser, por ejemplo, la persecución de una gran causa de lavado de activos, que inicia de repente con la denuncia de un delito precedente del lavado, como puede ser la evasión fiscal, pero que de repente termina siendo una causa larga que termina en un juicio. Bueno, el fiscal se tiene que mantener durante todo ese proceso, y lo que tenemos que darle a la Fiscalía son las garantías para que eso pueda suceder. Entonces yo creo que acá la discusión no solo está en el diseño institucional, sino, por eso te decía, Lucía, pasa también por discutir cuáles son las herramientas que tiene el sistema de justicia para poder tener las actuaciones correctas. ¿Vas con algo de esto? No, porque quería cambiar el tema y conversar con otra cosa, senadora, y es, por ejemplo, la designación de Carolina H. El Frente Amplio va a tener que votar esta venia. En el Senado tiene mayoría, sin embargo, el otro día Óscar Andrade, el senador del Partido Comunista, dijo que tenía algunos reparos, que quería chequear y no aseguró levantar la mano para dar el voto. ¿Qué posición tiene usted, que también fue muy crítica de H en su momento cuando se generó todo el tema de Cancillería y el pasaporte de Marcet? Yo fui muy crítica de lo que se hizo con el caso Marcet por parte del Ejecutivo, que de hecho, bueno, sí hay investigación en la justicia, están citando al expresidente Lacalle, ¿no? Para declarar en esta causa. Claramente, si además hubo la salida de estos jerarcas, creo que H fue una de las que cambió la postura y denunció justamente las presiones para ir a mentir al Parlamento. Eso por un lado, con respecto a las críticas que yo hice de H en su momento, ¿no? Es decir, si esto motivó la salida de jerarcas fue porque hubo alguien que además advirtió esta situación de romper el celular, perder las pruebas. Eso por un lado.
que me parece que en realidad hay que reconocerlo también. Incluso el Partido Colorado en su momento también salió a reivindicar la postura de Carolina H. Por otro lado, en realidad nosotros entendemos que es una designación que busca el Poder Ejecutivo, que en realidad tiene una tradición de incluir o exlegisladores o personas de referencia en diferentes partidos también en lo que son las embajadas. Y esta es una doble designación, por decirlo de alguna manera, que se anunció, que tiene que ver con la designación de Carolina y que tiene que ver con la designación de Beatriz Argimón, que se entiende que dentro de la oposición tienen un perfil idóneo para asumir estas tareas, ¿no? Por tanto, yo estoy de acuerdo con la posición del Ejecutivo y creo que también el Frente Amplio tiene las herramientas para discutir y resolver cómo es que esta situación se procesa en la Cámara de Senadores, que es donde se vota la venia. En las últimas horas también, senadora, generó cierta polémica las declaraciones del fiscal Ricardo Percival, y que esto derivó en un pedido de información sobre causas que venía investigando en su momento cuando fue trasladado y que involucra al actual prosecretario de la Presidencia. Esto también pone en debate quizás una revisión para atrás y esta información que se pide incluso a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo usted evalúa esta situación? Bueno, yo creo que en realidad esto se está transformando en algo mediático por cómo se dio además la polémica, ¿no? Que se da a través de una entrevista que da Percivale. Yo creo que el Parlamento, porque además también está el planteo de convocar a Percivale al Parlamento, es realmente inconveniente. No es el ámbito del Parlamento para resolver esto. Creo que ahí pasa por una cuestión hasta personal de relacionamiento entre Díaz y Percivale, y creo que el Parlamento ahí no tiene mucho para hacer, pero además también en caso de detectar alguna irregularidad, el ámbito correcto es la justicia, no es el Parlamento de la República. Nosotros no somos jueces, no investigamos en ese sentido, y me parece que bueno, que en realidad acá se está utilizando esto para hacer una campaña en contra del el prosecretario de la Presidencia. De todas maneras, vuelvo a decir, para mí la postura es que el Parlamento no es el ámbito para investigar este tipo de situaciones. Senadora Betiana Díaz, muchas gracias por estos minutos, un placer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que disfruten esta mañana, muchas gracias por comunicarse conmigo. Por favor, saludos. Un abrazo. El café de la mañana con doble clic. Con doble clic.